Gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos hoy para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Como dijera mi esposa, hoy hay muchos que están conectados a un ventilador o están separados de sus seres queridos. Eso da mucha pena, mucha pena. Pero qué bueno que ya estamos llegando al final de la historia de este mundo. La lectura bíblica que estuvo Raimi, Lucas 14:11, el doctor Lucas nos dice que el Señor dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas repitió por lo menos 2 veces, porque en el mismo libro, en el capítulo 18, encontramos de nuevo en el versículo 14, más o menos algo similar. Os digo que este que descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que repitió casi la misma frase que el capítulo 14, versículo 11. También cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, encontramos igual, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. El contexto de esta frase es porque el Señor estaba observando a algunos que llegaban a la fiesta y tomaban los primeros asientos, y querían estar en primer lugar. Y el Señor entonces llamó a su discípulo y dice en mi Biblia que el Señor le enseñó una máxima. Es decir, una máxima es, cuando una máxima tiene que ver con consejo, enseñanza, con reglas o principios. Y se ha visto mucho, ¿verdad? Que cuando quieren el primer lugar, pues se quedan y nunca llegan. Eso ha pasado. Y seguirá pasando siempre y cuando se viole ese principio, esa norma o ese consejo de el Salvador. Yo no sé, yo tengo aquí 2 personajes que quisiera traerlo a su memoria, recordárselo, porque es muy bien conocido. Son muy bien conocidos los dos. Posiblemente uno más que otro, puede ser, quizá, tal vez. Pero los dos fueron personas muy exaltadas, muy preponderantes, personas del medio, que llegaron a ser del medio. Yo no sé si en la mente del Señor estarían estos 2 personajes. Por lo menos, cuando recibí la invitación para presentar el tema de hoy, y repasando, y estuve manejando estos versículos que yo le mencioné, Lucas 14:11, Lucas 18:4 y Mateo 23:12, en mi mente afloraron estos 2 personajes. Quisiera hablar del primero, del gran rey, el gran rey que se creyó el Todopoderoso. Él parece que olvidó que hay un solo Todopoderoso, que es
creador de los cielos y de la tierra. Me refiero al rey Nabucodonosor. Fue un gran rey, hombre de poder, un hombre acostumbrado a que lo estén halagando, porque era príncipe. Llegó a ser el generalísimo del ejército caldeo babilonio. Se creyó que era lo último y conquistó tierra y tierra, hasta que conquistó el pueblo de Dios. Conquistó el pueblo de Dios. Nosotros conocemos bien la historia. No tengo que hacerle mucha mención. Voy a ir directamente casi a lo que quiero compartir con ustedes y que nos sirva a todos. En primer lugar, a mí, que lo estoy presentando, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y me llega a la mente la historia de dos personas. Estaba en una ciudad, entonces llegó el vehículo a buscar esas dos personas. Uno de ellos saltó para tomar el primer asiento del vehículo. Pero, ¿qué sucede? Él tenía dos desventajas. Número uno, estaba violando el principio que enseñó el Señor Jesús, o la norma, o el consejo, la regla, o la enseñanza. Estaba violando. Y número dos, la otra persona era una dama y era mayor. Y se sentó adelante. El chofer le dijo a él, ve al asiento de atrás y permite que la señora venga aquí adelante. Bueno, uno diría, pero él iba a pagar su dinero. Él iba a pagar su dinero, podía sentarse donde él quisiera, es verdad. Pero le pasó eso. Pero también conozco otra historia, y ese fue con un pastor. Al pastor lo invitaron a una reunión. El pastor llegó y se sentó en el grupo. Y no solo un pastor hace eso, sino todo cristiano que conoce ese principio, esa norma, esa enseñanza o esa regla que dio el Señor Jesús, puede hacerlo. Cuando llegó el anfitrión, el autor de la reunión, buscó en el escenario y divisó al pastor sentado allá. Y él le dijo, fulano pastor, pase aquí al frente. El pastor pasó y se sentó allá. Así que todos los que conocemos esto, nos puede pasar así. No porque sea pastor. No porque sea pastor. Todos, porque esto no tiene frontera. Es para todo cristiano. Todo aquel que conozca esa regla que dio el Señor Jesús. Nabucodonosor en el capítulo 4, versículos del 1 al 3 está bien. Lo podemos leer. Dice, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Dice, conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino es el reino eterno y su dominio de generación en generación. Ahí reconociendo la grandeza de Dios. Pero en ese mismo capítulo 4, vemos que el rey, en el versículo 4, miren cómo dice él, estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio,
estaba tranquilo en su casa, floreciente, ya había conquistado todo, quizás toda la tierra, no tenía quizás por delante más guerra que llevar, estaba tranquilo. Pero dentro del corazón, en la mente de este rey, parece que el orgullo continuaba forjándose, a pesar del episodio que encontramos en el capítulo 3, él continúa porque el Señor viene y le da un sueño. Y él cuando ve el sueño que despierta, vuelve a tropezar con la misma maleza. En vez de una vez de llamar a Daniel, ¿qué hizo él? Pero él llamó a todos los astrólogos, los brujos, los adivinos, todo lo que tenía ahí. Volvió a tropezar con la misma maleza. Ellos no pudieron hacer nada hasta que trajo el profeta Daniel. El profeta Daniel, cuando él entró, entonces ahí comenzó otra vez a halagar al profeta. El profeta, él le contó todo lo que le había pasado. Cuando él termina, el profeta se queda meditando, porque el profeta, agradecido con el rey, aunque él lo había sacado de un apuro por la providencia divina, pero le debía agradecimiento, como así nos toca hoy a nosotros. Cuando las autoridades del gobierno, del país donde estamos, hace algo en bien de la iglesia, para honra y gloria de Dios, oiga, tenemos agradecimiento, porque el respeto eso es incondicional. Estamos llamados a respetar, pero el agradecimiento cuando vienen ciertas ayudas, tantas ayudas, porque el dinero que manejan los gobiernos, y los gobernantes, y los reyes y los dirigentes de las naciones, el gobierno, ese dinero es de Dios. Eso es dinero de Dios. ¿Okay? Entonces, el profeta comienza a pensar y a meditar. ¿Cómo le digo yo al rey para no lastimarlo? El rey ayudó al profeta, porque también el rey amaba a Daniel. Amaba a Daniel. Saben que habían dos que se están conquistando o disputando el corazón o la mente de Nabucodonosor, que es Dios y Satanás. Pero el dueño de esa mente es Dios. El dueño de esa mente es Dios. El que le había dado los dones y los talentos y toda la grandeza era Dios. Porque yo tenía un plan. Yo tenía un plan con este rey. Entonces, cuando el profeta se ve ayudado por el rey, que le dice, habla y bueno, en palabras, para no perder, ustedes tienen el capítulo 4, ahí es que estoy, en el capítulo 4. El profeta comienza a decirle al rey todo lo que le va a pasar. Y al terminar le dice, oye, que se arrepienta, que cambie de mentalidad. Cambia de mentalidad. Y cuán bueno fue Dios, como lo es y lo será. A pesar, da mucha pena, hoy por hoy. El otro día yo venía de La Sirena, como estaba en el ascensor, comenzamos a hablar de la mascarilla y del problema que tenemos. Y dijo una señora, bueno, esto es hasta que Dios quiera. Hoy, eso es lo que quiere Satanás, que pongan los males del mundo sobre el registro de Dios. Esto hasta que Dios quiera. Dios no está mandando lo que merecemos. Eso es lo que hay en la palestra. No es así. Miren cuán bueno fue Dios con este rey. El profeta le dijo todo, el sueño le dijo todo, que iba a estar como un animal, iba a pasar 7 años comiendo, iba a así, miren, iba a ser arrancado su reino. Miren, hermano,
lo que dice el capítulo 28, del versículo 28, del capítulo 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, todo se cumplió. Pero miren, al cabo de 12 meses, al cabo de un año, y miren lo que pasó, según el versículo 29, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia. Y en el versículo 30, miren cómo dice él, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Óigame, óigame, habló como un dragón, pero ahí sigue la lectura. Ahí sigue la lectura. Entonces, mira, tú lo construiste con la sabiduría que yo te di. Y ya sabemos la historia. Nabucodonosor fue humillado terriblemente. Yo no entiendo. Eso lo vamos a entender mejor cuando estemos en la Canaán celestial y le preguntemos a él mismo y los ángeles nos expliquen. Eso fue terrible. Pero qué bueno es Dios. Cuando leímos el versículo 34, miren cómo dice el rey. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, miren ahora, alcé mis ojos al cielo. ¿Quién vive en el cielo? El rey de reyes, señor de señores. Alcé mis ojos al cielo. Y entonces dice, mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Son considerados como nada. Isaías había dicho, somos menos que nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Y ahora, en el versículo 36, en ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restituido a mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahí está el cumplimiento de Lucas 14:11, 18:4 y Mateo 23:12. El que se humilla será ensalzado. Él mismo lo dice. Mayor grandeza me fue dada. Amados, a nosotros por igual. Se nos dará mayor grandeza. Hoy quizás la gente nos ve caminando por las calles. Bueno, ¿y quién va por ahí? Bueno, no me ven a mí, me ven a Juan de León, o ven al pastor José Valdea, cualquiera, uno más. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, sabrán que eran los hijos de Dios. Y se nos dará mayor grandeza que a Nabucodonosor, porque al ser le dio mucha grandeza, pero duerme en el sepulcro hasta que venga su Señor, porque la grandeza que él tiene, o permítame decirles, la grandeza de Nabucodonosor es que lo veremos en la Canaán celestial, lo veremos en el reino de los cielos. Podemos hacer muchas preguntas, conversar con él y él nos dirá. Se cumplió en este caballero, en este rey. Lucas 14:11, 23:12 de Mateo y Lucas 18:14. El que se humillare será ensalzado. Nabucodonosor miró al cielo como hacía el Señor Jesús. Miraba al cielo cuando fue a hacer el milagro del pan, miró al cielo. Ahí estaba el Dios Todopoderoso. Y Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios
Y Dios entonces lo hizo grande. Inscribió su nombre en el libro de la vida. Así que no sé si el Señor Jesús, cuando habló de esto, también pensó en este rey. Pero los discípulos, me imagino que ellos entendieron. Ellos quizás pensaron, oye, pero en el libro de Daniel hay una historia de alguien que se ensalzó primero. Sí, se ensalzó. Pero luego se humilló y el Señor lo ensalzó. Se humilló y el Señor lo ensalzó. El segundo personaje que yo quiero traer a su memoria, otro que yo le dije, que es muy mencionado, muy conocido por nosotros. No llegó a ser rey, pero yo diría que llegó a ser virrey. ¿Saben quién? Mardoqueo. Sí, Mardoqueo fue humillado a los arrancado de su tierra. Estuvo allí como un forastero, lejos de sus parientes. Quizá no volvió más a su tierra porque él fue de lo que se quedó. Sin embargo, hay una linda historia, a pesar de que Amán quería acabar con él y con el pueblo de Dios, porque habían rencores tremendos. En el rencores tremendo, ese era descendiente de Agar, un rey que Samuel decapitó. Él quería tomar venganza y quiso vengarse con el pueblo de Dios, manejado naturalmente por Satanás, que era el principal, el autor intelectual de todo lo que estaba pasando y lo que nos pasa a nosotros hoy en día en esta tierra. En el libro de Esther, vayamos al libro de Esther, un libro que da un poquito de brega. En mi Biblia, aquí tengo la página, está en 586, en la que ustedes lo buscan, está ahí en el capítulo 8, versículo 15, para que veamos que lo que Dios promete, Dios se lo cumple. Mardoqueo fue humillado. Dios fue trabajando, hasta que llegó el momento de exaltar al Hijo de Dios. Cada vez que Amán lo veía a él, bueno, veían, óigame, peor que un enemigo. Era un enemigo. Amán era un enemigo del pueblo de Dios. Era un enemigo encarnado, usado por Satanás. ¿Saben que preparó una horca? Preparó un decreto para eliminar al pueblo de Dios y lo humillaba. Y quizás, bueno, la escena, se la voy a decir así, ustedes la saben, la escena, cuando el rey Asuero, oye, se desveló, mire cómo el Señor lo va trabajando, él humillaba al siervo de Dios, al Hijo de Dios. Y cuando el rey le dice, mire, ¿quién anda por ahí? Ah, anda Amán, por ahí. Y lo llama y comienza, oye Amán, ¿qué se va a hacer a quien el rey quiere engrandecer? Oye, ¿qué dijo él? Ah, pues a mí. Eso es a mí. ¿A quién más? Y él comenzó a dar un dictamen de cosas y se póngase uno de los vestidos del rey, que se vaya en el caballo del rey, todo eso. Y el príncipe que esté más cerca del rey vaya guiando al caballo. Y dice, bueno, no omita nada omita de lo que tú has dicho. Hablo con Mardoqueo. Ay, Dios mío, qué balden de agua fría en un invierno.
Y cuando él volvió a su casa, que le contó a la esposa le dijo, bueno, una profecía, si ya tú empezaste a caer, tú no vas a poder con ese hombre hasta que ustedes saben lo que pasó. Sí. Con vestido azul, Mardoqueo sale de la presencia del rey. Con vestido azul, con vestido real. Óigame, uno de los vestidos del rey, azul y blanco, con una gran corona y un manto de lino y púrpura. Oiga ahora, el que estaba allí echado a la puerta del rey, que Amán lo odiaba. Mire ahora cómo está, hermano. Una vestidura extraordinaria. Una vestidura extraordinaria. Quizás alguien puede decir, pero los hijos de Dios deben vestir humildemente. Depende. En esa ocasión, Mardoqueo estaba en la presencia del rey. Y salió de la presencia del rey. Oye, ¿sabes qué me acuerda eso, hermano? Cuando yo preparaba el tema, yo decía, ay, así será cuando Cristo nos presente ante el Padre, tendremos la justicia de Cristo. Él no nos verá como pecador, no verá a mí, sino a su Hijo. Oye, con corona de oro. Y el capítulo 10, versículo 3. Miren cómo dice. Porque Mardoqueo fue segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos. Fue humillado, pero Dios lo ensalzó. Dios no falla. Dios no falla. Cristo dijo, el que se humilla será ensalzado. No es que nosotros, ¿verdad?, vamos a dejar que abusen de nosotros. No. Por ejemplo, usted puede estar en una fila, en el banco, o donde sea, y alguien venga y usted puede ir con todo respeto y decirle, mire, ese no es su lugar. Yo estaba en una fila el otro día, fui a un acta de nacimiento, y alguien vino y se me pone atrás. Yo le miré y yo le dije, mi querido, tú no vas ahí. Se lo dije amablemente, calladito, él se quedó ahí. Pero uno que estaban atrás, que cuando dicen que lo vieron, le armaron una algarabía. Pero ellos no se dieron cuenta que lo que yo le dije. Porque ellos dijeron, y los que estaban adelante se lo iban a dejar ahí. Yo me quedé tranquilo, pues yo cumplí. Yo le dije, hermano, tú no vas ahí, calladito, entre él y yo. Él me hizo señas que me callara. Pero los otros que vieron, usted no va ahí, y lo sacaron. Nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Nosotros, el ser humilde, no quiere decir que nosotros tenemos que ser como lo último y dejarnos atropellar. No. Dejarnos quitar nuestros derechos. No. Cristo no se dejó quitar sus derechos. No. Y debo decirle, yo le mencioné a Nabucodonosor, uno que fue rey desde el 604, ahí 605, hasta el 562, que fue el que murió, se engrandeció, fue humillado,
y Dios lo engrandeció. Y muy pronto le dará la corona de la vida. Mardoqueo por igual. Lo humillaron. Y Dios lo engrandeció. Nabucodonosor aprendió a ser humilde y a reconocer a Dios. Mardoqueo, bueno, pues siempre humilde, un siervo de Dios, un hijo de Dios. Pero ninguno de los dos son nuestro ejemplo. La Biblia no lo pone a ellos dos como nuestro ejemplo. No, ninguno de los dos. Vayamos al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, a quien la Biblia presenta para que nosotros imitemos. Capítulo 2, versículo 6. Que aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mire, en forma suprema, Cristo se humilló. Tan solo con tomar la naturaleza humana. Porque antes yo pensaba que la humillación de Cristo mayor era cuando le copiaron el rostro, tremendo, ¿verdad? Le dieron bofetadas, puñetazos, le pusieron una corona de espinas, lo insultaron. Y la humillación más grande de nuestro Salvador, tomar la naturaleza humana. Era el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Y tomó la naturaleza humana. 100% divino, 100% humano. Aquí dice el apóstol, pero ahora, mire cómo sigue. Al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ahora el 9 da cumplimiento a lo que Cristo había dicho. Por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y debajo de la tierra. El 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amados, ese es nuestro ejemplo. Jesús, lo que él dijo, lo cumplió. Se humilló, pero hoy, y el libro de Hebreos ni se diga, el libro de Hebreos exalta a Jesús desde el comienzo hasta el final. Pero cuando él venga por segunda vez, nos exaltará a nosotros. Mantengámonos como estamos, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que nosotros somos orgullosos, no estoy diciendo eso. Yo quería resaltar y ver el cumplimiento de lo que Cristo dijo para afianzar nuestra fe. Que si él enalteció a Nabucodonosor y a Mardoqueo, también a nosotros. Que aunque a veces, ¿verdad?, tengamos que perder nuestros derechos. Porque yo puedo estar reclamando mis derechos. Pero si yo voy con una persona que no, oigan, con una persona belicosa, que un león, no. Dejemos esto aquí, hasta aquí. A veces yo voy manejando y los que manejan saben, van personas tocando la bocina porque a veces usted se para porque va a un transeúnte y ya la persona cruzó la línea, usted se para darle paso y vienen algunos, miren, tocándole bocina. Muchas veces lo que yo hago es, me pongo a la extrema derecha y le hago señas que pase. Le hago señas que pase. Porque sabemos cómo está esto. Así que, mi querido, si en alguna razón alguien trata de humillarnos con mansedumbre,
con cortesía, con delicadeza. Tratemos de que recobremos lo que nos corresponde. Y si no se puede, dejemos eso así. Que el Dios del cielo, que enalteció a Nabucodonosor, que enalteció a Mardoqueo y enalteció a su hijo en el plan de la salvación, también tú y yo, muy pronto, seremos enaltecidos. El mundo sabrá cuando nos vean coronados de honra y de gloria, y dirán verdaderamente, eso eran los hijos de Dios y no lo supimos aprovechar. Que Dios me le bendiga y le invito. Yo soy el primero que me invito a mantenerme en el corral, si así se puede decir, o en el lugar de humilde siervo de Dios. Ustedes las damas, una humilde sierva de Dios, y cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga, que nos dé la corona de la vida, entonces nos va a enaltecer para toda la eternidad. Dios me le bendiga. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia de Quisqueya-II. Queremos ver de bendición para el pastor José Valdés, su esposa y sus hijos, el resto de la familia. También para cada dirigente de la iglesia y cada hermano. Si alguno está pasando por una situación difícil, ayúdale a entender que tú estás con él, que tú nunca lo abandonas ni lo abandonas. También a mí, mi esposa y mis hijos, que junto con los hermanos de Quisqueya-II y toda tu iglesia, nos encontremos pronto en la Canaán celestial. Un sueño feliz y un bello amanecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.